Hola hermanos en Cristo, muy buenas tardes. Bueno, pues continuamos con la segunda clase de este tema que tenemos de amor en acción. Y quiero primero que nada darle las gracias a todas aquellas personas que se han tomado el tiempo de hacer sus tareas. Si no nos las enviaron, no importa, pero quiero agradecer a los que nos la enviaron. Muy buenas tareas. Muy buenas tareas. Hemos estado revisando sus tareas y si las quieren enviar está bien, si no las quieren enviar está bien. El chiste es que lo hagan. El beneficio, volvemos a repetir, no es para nosotros, es para ustedes mismos. Trabajar en nuestra fe a veces cuesta o nos duele un poquito desprendernos de aquellas cosas que son difíciles. Pero este es el mejor momento para trabajar en eso. Y bueno, pues hoy, Mari Carmen lo dijo la semana pasada, vamos a hablar un poquito de lo que es la fe. Nosotros tenemos 3 virtudes teologales que son muy importantes y es la fe, la esperanza y la caridad. Y las 3 van juntas. Y en este tiempo creo que es una de las cosas que no podemos olvidar. El Papa Francisco así nos lo ha mencionado, que son las 3 virtudes que debemos perfeccionar en este tiempo de confinamiento y de estar en casa. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues vamos a empezar primero con qué es la fe. Mari Carmen les va a dar todo lo que son las citas bíblicas, pero yo les voy a decir en general cómo sabemos o tenemos la certeza que tenemos fe. Todos los días nosotros hacemos pequeños actos de fe. Créanlo o no, así es. Hacemos pequeños actos de fe. ¿De qué manera? Bueno, cuando te acuestas en la noche, esperas despertar en la mañana. Ese es un pequeño acto de fe. Cuando te levantas en la mañana, esperas despertar bien. Ese es otro pequeño acto de fe. Te levantas y esperas que todo esté como tú lo tenías planeado. Entonces, cuando nosotros estamos esperando que las cosas sucedan como nosotros las tenemos planeadas, son pequeños actos de fe. Ejemplo, tú tienes en mente un sabor de una comida que te gusta mucho y vas a un restaurante y pides ese alimento. ¿Qué pasa? Te lo sirven y tú, en tu mente y tus glándulas salivales, tu boca ya está preparada para un sabor. ¿Qué sucede si ese sabor que tú esperabas no es el que viene en ese plato? Pierdes la confianza, pierdes la fe. ¿Vuelves a regresar a ese lugar? No. ¿Por qué? Porque no era lo que tú esperabas. En la fe sucede que tienen que ir las 3 juntas. ¿Por qué? Si tú esperas algo, es el de esperanza. Si tú confías en que sale perfectamente bien, tienes fe. Ahora, la caridad es el servicio. ¿Y cómo haces ese servicio a los demás? Cuando tú compras un café y te lo sirven y es como tú esperabas, le das gracias a la otra persona. Esos son los pequeños actos de fe que hacemos durante todo el día, todos los días de nuestra vida. Entonces, después de estos pequeños actos de fe que yo les acabo de mencionar, Mari Carmen ya nos va a hablar más a profundidad qué es la fe. Yo solamente quería darles esta pequeña explicación muy personal de qué es la fe. ¿Quieres? Se despeina. Adelante. ¿Qué tal, hermanos en Cristo? Bueno, yo bromeando a Mago porque si se dieron cuenta, se rapó. Lo que hace la cuarentena, hermanos. Ella dijo que no se anima. Aquí empezaron a raparse mis sobrinitos y ella me dijo, rápame. Y le dije, Mago, no me tientes. Rápame. No me creyó. Y ¿sabes? Sí te creí. ¿Sí me creíste que era capaz? Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito. Voy a acercarme a estos datos, Mago, porque me los diste. Vamos a hablar un poco la perspectiva histórica de lo que es la fe.
los primeros cristianos valoraban increíblemente lo que habían visto. Ellos tenían un conocimiento que creían podían descubrir más allá, ¿no? Los primeros cristianos se dejaban guiar mucho por lo que alguien les había dicho. Lo acabamos de ver la semana pasada con los caminantes a Emaús. Van hablando de la desesperanza, de la tristeza de que su maestro, su profeta, como ellos creían, había muerto. Y perdieron esa fe. Porque es lo que le enseñaban a ellos. Ellos decían que continuamente ese caminar con él, como no lo reconocían, no tenían la fe suficiente. Si nos vamos, por ejemplo, a entender que los cristianos tenemos esa necesidad de la búsqueda de Dios. Muchas veces dicen, es que ¿cómo te vas a poner a leer acerca de tal cosa o a investigar más allá? Tú debes de creer y punto. Hermanos, creer y punto. Eso lo hemos escuchado infinidad de veces. Dios no tiene miedo que le conozcas. Dios no tiene miedo que le conozcas. De hecho, en esta búsqueda es que surge la primera de las ciencias, que es la teología, la búsqueda de Dios. Y si nos vamos al Antiguo Testamento, cuando preguntan, ¿quién voy a decir que eres? ¿En quién voy a creer? Y Dios entonces da una descripción de sí mismo, ¿no? Y nosotros entonces tenemos que ir conociendo, Mago, nuestras propias búsquedas. Cuando un joven me empieza a cuestionar sobre la religión, me encanta y creo que es el momento justo cuando tiene dudas para poder invitarlo a esa búsqueda, porque al buscarlo lo vamos a encontrar. Y Dios no lo dice así, Mago. Pero hay muchos tipos de fe. Ya les decía, Mago, de una fe muy mundana, ¿no? Nosotros, cuando tú agarras la llave de tu carro, esperas que encienda. Ese, Mago, esos son pequeños actos de creer que las cosas van a funcionar. Y muchas veces creemos más en lo hecho por el hombre, y el hombre es un ser imperfecto, que en lo hecho por Dios, que es perfecto. Así es nuestra fe, a veces ambivalente. O como Tomás. O como Tomás, también lo hemos visto, ¿no? Fíjate, Mago, que algo que a mí me gustó mucho ayer en la Santa Misa, terminando la Santa Misa, platicaba contigo sobre la importancia de que Jesús encuentre a estos 11 discípulos después, antes de partir con el Padre en la ascensión. Cuando están estos 11, hasta que están los 11, verdaderamente los envía, porque primero esperó a que Tomás lo reconociera. Cuando dijo Tomás, yo hasta que no meta mis dedos en los agujeros de sus manos o en su costado voy a creer. Jesús, después de todo esto, es cuando dice, ahora sí, vayan. ¿Qué pasó ahí? Ya que todos habían creído en la resurrección verdaderamente, los manda al servicio. Eso es la importancia. Y eso es lo que vamos a ver en la fe. Voy a hablar primero de una fe emocional. Aquí cabe aclarar que muchos hermanos católicos tenemos diferentes puntos de vista. No podemos asegurar cuál es el mejor o cuál no. Las emociones son contagiosas. Las emociones son contagiosas. Muchas veces, es que Mago me estaba hablando, perdón, mejor dímelo, que no. ¿Qué es la fe de acuerdo a la Biblia? Vamos a ver esto, ¿no? Dice, la fe es el fundamento de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. Por ella obtuvieron nuestros antepasados
la aprobación de Dios. La fe es la que nos hace comprender que el mundo ha sido formado por la palabra de Dios. De modo que lo visible proviene de lo invisible. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es hacer posible que lo invisible lo llevemos a lo visible. Eso es la fe en la palabra del Señor. Pero yo quiero hablar de la fe emocional. La fe emocional, esta es tan fuerte en algunas denominaciones cristianas, que aquí voy a caer un poquito a lo mejor en desacuerdo con algunos de ustedes, espero en que no. Cuando ustedes llegan a un velorio, aunque no conozcan al muerto, si ves triste a alguien, te pones triste. Si llegas y ves a alguien que se está riendo, no sabes ni de qué, pero te empiezas a reír. A mí me fascina ver videos de niños riéndose. Me encanta. La risa de un niño para mí es lo más contagioso que hay. Y termino riéndome. Cuando tú llegas a tu casa y encuentras que tu esposa o tu esposo o tus hijos, alguien está de mal humor, cuando menos lo esperas, te pones de mal humor también tú. Y empiezas comprando pleitos que no son tuyos. Bueno, esas son las emociones nos contagian. Hay iglesias, hay denominaciones en donde la fe la centran en las emociones. Pare de sufrir. ¿Y cómo los vemos, no? Te tiran, te hacen que tus emociones se vayan hasta el suelo para luego, según ellos, rescatarte. Habrá gente que eso los acerque a Dios, no sé. Dios quiera, ¿no? Pero muchos de nosotros, ¿qué pasa cuando ustedes a lo mejor fueron a su primer retiro? A lo mejor ese retiro en donde salieron tantas emociones, no nomás tuyas, sino de todos los hermanos que estaban contigo. Estas emociones te hacen vivir y decir, ya, estoy enamoradísima de Cristo, me voy con Él, lo voy a seguir, es lo mejor que me puede haber pasado. Pero llegas a tu casa después de esos 3 días y te encuentras con que tu compañero, tu compañera, o tu hermano, tu hermana, con el que vives, no fue al retiro y no cambió. Entonces las emociones se van hacia abajo. Y por eso es que muchos de los grupos no continúan. No continúan porque nosotros dejamos que estas emociones nos lleven a sentirnos que hemos cambiado, pero solamente es muy superficial. El Papa Juan Pablo II decía que tuviéramos mucho cuidado con estas emociones, porque nos pueden traicionar. Estamos confiando más en nuestro aspecto humano que en Dios. ¿A qué voy con esto? En estas fe emocional, muchas veces no tenemos el equilibrio entre nuestras emociones y la realidad que nos rodea, o muchas veces también este tipo de emociones nos hacen aislarnos de lo que nos dice la palabra de Dios. Y nos dejamos guiar solamente por nuestras emociones. Es que yo nomás me gusta ir al grupo de oración porque ahí alabo, danzo, y qué bendición. Pero, ¿y luego? Bueno, Mari, ¿y qué sucede también con aquellas personas que cuando esas emociones les sobrepasan y están pasando por una situación difícil y su fe nada más es emocional? ¿Qué pasa con aquellas personas y su fe? Pierden ese equilibrio, Mago, es lo que decía. Ese equilibrio que nosotros debemos de tener entre la fe, la razón y las emociones. Estas 3 cosas que voy a poner en contexto. ¿Quiere decir entonces que su fe no es? No quiere decir que no sea válida. ¿O quiere decir entonces tal vez que sus emociones los sobrepasan? Los sobrepasan y se dejan llevar solamente por sus emociones y no tanto por lo que diga nuestro Señor. Porque a lo mejor nuestro Señor no te está pidiendo que vayas por ahí. Entonces necesitas tener ese balance. Por eso es que es tan importante manejar mejor nuestras emociones. En todo. Acuérdate que en la palabra encontramos, hay un texto que a mí me gusta mucho que dice que una persona sin autocontrol es como una ciudad sin murallas.
En los tiempos del Antiguo Testamento, las ciudades tenían murallas para protegerse. Cuando tú no tienes un control de tus emociones, cualquier cosa puede atacarte. Entonces necesitamos lastimarte. O alejarte simplemente de la verdad, que es Dios. O como dicen por ahí, yo ya sé cuál es su talón de Aquiles y le voy a dar. Entonces, y después es muy fácil decir, es que me hicieron enojar en el grupo y por eso ya no voy a la parroquia. O es que el padre dijo algo que me lastimó en la homilía. Oye, a veces es tu emoción la que hace que tú sientas que el padre te está diciendo algo a ti. Pero que así es la palabra de Dios. Entonces, tenemos que tener este balance. Nosotros en nuestras emociones debemos aprender a saber manejarlas. No dejar que se vayan como potros sin rienda, ¿no? Tenemos que aprender a esa ecuanimidad que nos da. Por eso, de estas razones, los cristianos muchas veces llegamos a una fe muy intelectual, Mago. Pero tampoco es válida. Una fe basada en que yo conozco gente que ha terminado carreras de teología y que dice, es que yo no puedo tener este contacto con Dios. Todavía no entiendo los silencios en la espiritualidad. Gente que dice, es que, pues sí, Cristo dijo esto y hizo esto. Y te saben manejar la cristología de una manera espectacular. Pero todo está aquí. Esas dos fes, lo que nos ayuda es que debemos de bajarla de aquí, aquí. Cuando la razonas. Cuando la razonas. Pero si la dejas solamente aquí, es una fe emocional. Si la dejas solamente aquí, es una fe intelectual vana. No ayuda. Entonces el equilibrio tiene que ser entre la fe y la razón. Es a donde voy. Entre la fe y la razón. De hecho, hay una encíclica del Papa Juan Pablo II que se llama así. Fe y razón. Fides and Ratio. Y esta fe dice, el Papa Francisco, Juan Pablo II decía que son las dos alas que nos ayudan a elevarnos a Dios, para que la fe sea verdadera. ¿Qué es esto? Que debes de razonar. Si dices alabaré, ¿qué significa alabar? ¿Lo estás alabando con tus actos? ¿Lo estás alabando con tu relación con los demás? ¿A Dios? Cuando decimos simplemente el Padre Nuestro, medítalo. Y es una oración bellísima. Imagínate que digas, Padre Nuestro. Eso me hace hermano con el que está a un lado mío. Si yo digo Padre Nuestro, no estoy diciendo Padre mío, estoy diciendo Padre Nuestro. Somos hermanos, somos hijos del mismo Padre. Qué oración tan bella, pero es cuando la razonamos. Pero muchas veces, ¿qué pasa, hermanos? La repetimos como loros, Mago, y no decimos más. Me gustaría agregar esto, Mari Carmen, que es la introducción. La introducción a la encíclica. La introducción a la encíclica dice, la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad. Y en definitiva de conocerle a Él, para que conociéndolo y amándolo, pueda alcanzar también la plena verdad sobre sí mismo. Wow, ahí está. Dios ha puesto en el corazón el deseo del hombre, el deseo de conocerlo. En el Catecismo de la Iglesia Católica, si mal no recuerdo, el número 50 nos habla de esto. Nosotros, desde antes de nacer, ya tenemos en nuestro corazón el deseo de conocerle. Y la misma palabra nos dice, ¿no? Me amarás con toda tu mente. Perdón, ¿eh? ¿Regalas poquita agua, Mago? Sí, María. En esta fe emocional, entonces, lo principal es mantener ese equilibrio entre la fe, entre la razón y el corazón. Perdón, ¿eh? Es lo malo de grabar. Nos dijeron por qué grabábamos temprano. Perdón que haga un paréntesis aquí. Porque muchas veces cuando grabamos en vivo van a aparecer comentarios y saludos y bendiciones, cosa que agradecemos muchísimo, pero que quizás nos distraen, sobre todo ustedes, hermanos.
En esta fe es crucial que los cristianos nos involucremos intelectualmente. ¿Cómo es esto? Razonándolo. No tengas miedo a conocer tu fe. Estudia el catecismo de la Iglesia Católica, estudia los documentos. Esta encíclica que yo les hablaba en su introducción simplemente nos lleva a lo que hablábamos la semana pasada, a conocernos a nosotros mismos, a entrar en nuestro corazón para encontrar ahí a Dios y que verdaderamente entrando estés usando todo lo que eres tú, tu intelecto y tu corazón, para que entonces verdaderamente tu fe sea llevada. Hay otro tipo de fe, Mago. Lo voy a dejar aquí porque se me hace, perdón, que tengo mis notas. Existe otra fe que involucra convicciones firmes, convicciones que nos llevan a los inicios de nuestra fe, que es la palabra, Mago. Y aquí a lo mejor, Mari Carmen, podría ser válido hacer la pregunta que siempre hacemos, que ¿es tu fe más grande o más fuerte ¿Que tus miedos? No, que la de tus padres? Eso es una muy buena pregunta. ¿Cómo vives tu fe? ¿Más fuerte que cuando la vivías a lo mejor con tus padres? Porque yo puedo asegurarles que mis padres eran hombres, unas personas de fe tremenda. Pero a lo mejor yo no soy tan piadosa como lo eran ellos. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho aquí muchas veces. Ahorita yo estoy fascinada con que haya misa todos los días en la televisión, porque me conecta más a esto. Pero, ¿qué es, hermanos, entonces? ¿Por qué mi fe no es tan fuerte como cuando estaba en México? ¿Porque le asigno tiempo? Porque creo, es que no coinciden las misas, yo los domingos trabajo. No, eso es independiente. Tus actos piadosos o tus actos de fe es la respuesta. Pero lo que quieren ver en tu fe es lo que tú crees. ¿En qué crees tú? Yo les decía la fe bíblica. Voy a tratar de seguir. Hijo, me da miedo esa agua. Una cita bíblica que me gusta mucho. Hijo, perdón que no la separé. La separé, pero en otra Biblia. Me gusta, Mago. Hebreos 11, por favor, 1. Esta fe bíblica dice, por ahí está, gracias, Mago. La fe es el fundamento, es lo que la que leíamos anterior. La fe es el fundamento de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. Es el fundamento de lo que tú esperas. Esa es la fe. Con la resurrección de nuestro Señor, ¿cuántas cosas esperamos? Los caminantes de Maús, ¿qué esperaban? Que no muriera, que no se entregara. Pero ¿qué les dice Jesús? Tenía que ocurrir. Ustedes están viendo aquí atrás una imagen de un arco iris. Cada vez que yo veo un arco iris, me acuerdo de las promesas de Dios. Y vuelvo a fortalecer mi fe en ellos. La fe bíblica. Mucha gente quiere leer la Biblia en forma textual. Y la Biblia tenemos que leerla, el texto, el contexto, todo lo que está alrededor y el pretexto. ¿Para qué fue escrita? Hay escritos en la Biblia que créanme que serían muy peligrosos si los usamos en forma textual. Si no, imagínense cuántos mochos habríamos aquí, ¿no? Cuántos sin brazos, cuántos ciegos, cuántos tuertos. Sería imposible. Bueno, no, la Biblia tenemos que leerla así, el texto, el contexto y el pretexto. Algunos hermanos me dicen a veces, es que me gusta agarrar la Biblia, Mago, préstamela otra vez, y decirle, Señor, háblame, voy a hacer lo que tú me digas. A mí, a Mari Carmen Jiménez, en lo personal, no me gusta.
No me gusta porque se me hace tentar a Dios. En lo personal, no quiero aclarar que sea la verdad. Cada quien tendrá su interpretación. Siempre cuento un chiste aquí y no va a ser la excepción hoy. Que llega una señora y le dice, a ver señor, habla, voy a hacer lo que tú me digas. Y Judas se ahorcó. ¿No? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Esto es Judas, pues sí, lo traicionó. No, señor, va otra vez. Haz tú lo mismo. Ay, no, señor. ¿Y yo por qué? Si yo soy buena gente, yo soy Mari Carmen, mira que te he ayudado, yo llevo tu palabra. No. Última oportunidad, señor. ¿Y lo que has de hacer? Hazlo pronto. Aguas, hermanos. Esto lo digo en chiste, pero es tentar a nuestro Señor. La iglesia es un gigante de 2000 años. Entonces nosotros debemos subirnos a este gigante de 2000 años, así como Zaqueo se subió en el árbol. Nosotros subámonos en la iglesia para conocer la palabra de Dios. ¿A qué me refiero con subirnos? La iglesia todos los días del año te da un calendario con las citas bíblicas que debes de leer cada día. Te da la primera lectura, te da un salmo. La primera lectura nos habla sobre el Antiguo Testamento, te da un salmo. Los domingos te da la segunda lectura. Entre semana también en muchos lugares las puedes encontrar en internet. Pero te da el Evangelio. Léelo. Vas a tardar 3 años en leer la Biblia, pero tienes manera de reflexionarla. Entonces, una fe bíblica es una fe fundamentada también en la razón. Ponte a razonarla. La mejor manera es la lección divina, a mi forma de parecer. ¿Por qué? Porque te hace explorar y adentrarte en lo que es la lectura bíblica. Esta fe bíblica es una fe fundamentada en lo que vivió Jesús. Todas las promesas de Dios se han cumplido y se siguen cumpliendo día a día, pero hay que conocerlas. ¿Sí? Dios se revela también a través de su palabra. Se revela en su Hijo, y su Hijo se revela a través de la palabra. Entonces una fe bíblica es muy importante, pero sobre todo cuando la ponemos en forma correcta. Hay un versículo que a mí me gusta mucho en el Salmo, Mago, 119, 166, que se me hace una de las citas que más nos lleva a reconocer. Todas las citas se las voy a poner abajo, ¿de acuerdo? Para que no tengan ustedes que me digan qué está haciendo. 166. Muy bien, dice: espero tu salvación. Señor, sigo tus mandatos. No creo que es esta, Mago, pero bueno. 166. Te dije 166, ¿verdad? Ahí está. Dice: espero tu salvación. Señor, sigo tus mandatos. Yo observo tus preceptos. Los amo intensamente. Sí conocemos los mandamientos, pero conocemos exactamente lo que dice los mandamientos, lo que Él quiso decir. Lo encuentras en su palabra. Yo creo que aquí lo más importante es hacer una invocación cada día de decirle: Señor, envía tu Espíritu para que yo pueda verdaderamente de tu palabra llevarla a la acción en mi vida. Impárteme, Señor, y lo dice uno de los salmos, impárteme, Señor, tu juicio, ¿verdad? Tu conocimiento. Yo creo en tus mandatos, pero ayúdame. Impárteme ese conocimiento. Quiero saber de ti. No podemos hacerlo solamente con nosotros porque nos va a llevar a la emoción otra vez. Tenemos que hacerlo con una fe bíblica,
pero sobre todo con la oración, de pedirle al Señor que nos lleve más allá. Mateo nos dice que debemos amar con todo nuestro corazón, versículo 20, con toda nuestra alma. Al decir con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, también dice así. Dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esto lo dice Mateo 22 en el versículo... Ay, mis lentes están en el carro. 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, para que sea verdaderamente completa. Que esta fe sea plena, tienes que amarlo así. No hay más, hermanos. El otro día, en la semana pasada, en la misa del Papa Francisco, cuando precisamente se refirió a los caminantes de Emaús, en su homilía, él se refirió a la fe. La fe debe ser misionera. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de la fe? Debe ser misionera. Dice, cuando Jesús se les aparece a los 11, les hace el envío. Vayan y lleven el evangelio. Si tú crees, tienes la obligación de llevar el evangelio, de transmitírselo a otras personas. Ahí es una palabra que quiero detenerme. ¿La fe se transmite? ¿Qué es transmitir? Transmitir es pasar. Yo no puedo pasarte mi fe. La fe ya la puso el Señor en tu corazón. Desde antes de que tú nacieras. Yo no te puedo dar mi fe. Y por eso es que muchos padres se desilusionan cuando los hijos no son tan piadosos o no creen tanto como lo creen ellos. Y llegan conmigo y me dicen, es que ¿qué puedo hacer? Yo no sé, mi hijo no quiere saber nada de Dios, no quiere saber de la iglesia. Tú ponlo en oración y Dios va a tocarlo su corazón en su momento. Yo no puedo transmitir mi fe. Lo que te puedo transmitir es el testimonio de mi fe. Lo que yo hago con mi fe. Eso sí lo puedo transmitir. Eso sí te lo puedo pasar a ti. Él decía que la fe, nos decía el Papa Francisco, que me encantó, no es una cosa solamente para mí. No basta con creer y decir yo creo y ya los demás pues, que se pierdan. Eso sí, no. El Papa Francisco nos hace el llamado urgente, igual que lo hizo Jesús. Vayan y lleven el evangelio. Pero eso lo hizo cuando ya los 11 ya habían creído en él, cuando ya habían visto su resurrección. Y no nomás los 11, sino también los discípulos, como los caminantes de Emaús. Me encanta la cita de los caminantes de Emaús, se refiere a Cleofas solamente, pone un nombre. Porque el otro nombre del segundo caminante de Emaús somos nosotros. Ponle tu nombre, ponle Cleofas y Mari Carmen iban caminando y no reconocían al Señor. Ponle tu nombre y vas a ver que todo cambia. Ese contexto bíblico, esa fe bíblica, cuando la haces tuya, verdaderamente se fundamenta. Pero entonces no puede ser una fe egoísta. La fe no puede ser egoísmo. Tiene que salir de ti. Tiene que llevarte a algo más. Ahorita con toda esta cuarentena, yo les decía, Mago, caray, ¿cuánta gente ha vuelto sus ojos a Dios? ¿Cuánta gente ha regresado a la iglesia? Me van a decir, ¿cómo a la iglesia si está cerrada? Y ahorita vemos que mucha gente se queja de que no nos permiten el culto libre. Nadie te ha cortado la libertad. Nadie nos ha cortado la libertad. Créanme, hermanos, yo cada día que escucho la Santa Misa en el teléfono, nosotros la conectamos a la televisión, pero lo veo en internet, la vivo plenamente. Y siento esta comunión espiritual con Dios y con los demás. Y cada vez que empieza la Santa Misa digo, ¿cuánta gente en el mundo estará viendo? A lo mejor yo la estoy viendo con el Padre Luis Rodrigo, pero a lo mejor hay gente que la está viendo, la que pasaron a las 2 de la mañana, la están repitiendo ahorita con el Papa. ¿Cuántos millones de gente estamos unidos en esta oración? En esta fe completa.
no en tres muros, no, en que la iglesia somos nosotros, hermanos, que nuestra fe está centrada en la palabra del Señor, no en lo que, ay, es que a mí me gusta, sí, a mí me encanta estar en la iglesia y añoro sentarme con otros hermanos en Cristo a vivir la Santa Misa, pero mi fe está intacta. Porque mi fe está basada en la Biblia. Está basada en lo que ya he razonado de ella. Y eso es a lo que nos lleva verdaderamente. Es válido tener momentos de desesperanza. Es válido. Nos da miedo, somos humanos. Ahorita tenemos que, a veces hay días en que dices tú, ¿y cómo le voy a hacer si no trabajo? Ojalá se pudiera brincar los días primero del calendario, ¿no? Porque es el día cuando tenemos que hacer muchos pagos. Ojalá lo pudiéramos hacer, pero no. Pero mi fe no está puesta en el día primero. Mi fe está puesta en que mañana pueda despertar y decirle, Señor, gracias por otro día. Entonces, hermano, no pierdas la fe, porque la fe es la única que te va a llevar de verdad a ese encuentro con Cristo, a fortalecer nuestras decisiones, a fortalecer nuestros actos, para que tu testimonio de fe sea válido, para que la gente cuando te vea dice, oye, me estoy yendo mejor. El día de ayer yo revisaba una de las tareas de una chica que queremos mucho, que fue catequista en nuestra parroquia cuando estuvimos allá, y ella me decía, ella en su tarea decía que no había entendido la importancia de darle el tiempo a las personas cuando llegan con ella a su trabajo. Se me di cuenta que rechazaba muchas de las cosas de las otras personas. Y ahora que lo hice, que me di este tiempo, la persona se fue más tranquila. Bueno, parte de tu fe, yo le puse, eres una gran mujer de fe, porque la conozco, pero tu fe debe de llevar a eso, a que la persona cuando tenga el encuentro contigo se vaya mejor de lo que llegó. Porque no está puesta la fe en nosotros, sino en Dios. Tú tienes que hablar de Dios a esa persona para que le digas, Él no te abandona. A lo mejor te puede abandonar el resto de las personas, pero Él no. Pero llévala a que analice en su vida las bendiciones para que pueda entonces entender que no es solamente porque se lo diga, sino que lo está viviendo. Nosotros en esta fe bíblica, encontramos todas las promesas de nuestro Señor. Y vamos a entender que Él no nos abandona. Y que en este tiempo de crisis vamos a salir nuevamente adelante con Él. Pero hay que estar con Él. Y hay que estar verdaderamente que lo sientas en cualquier momento del día. Que vayas caminando y que digas, Señor, gracias por este día. Señor, gracias por todo lo que me da. Que tu oración empiece siempre con gracias. Sí, con un corazón agradecido por la fe que Él nos da. Porque sin la fe no somos nada. Pero que esta fe sea útil. Y la Biblia es la única cosa que nos hace que nuestra fe verdaderamente sea útil en nuestra vida. Y se los voy a leer más de la palabra de Dios. Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, Pablo en la segunda carta a Timoteo nos dice, la 16, hijos, prometo que mañana se voy a traer lentes. Toda escritura ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar, para persuadir, para corregir, para educar en la rectitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Fíjense, Señor. Toda escritura ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar. ¿Qué me va a enseñar? Todo. Cómo tratar a tus hijos, cómo tratar a tu compañero de vida, cómo tratar a tus padres. Te va a enseñar todo. Cómo tratarte a ti mismo.
Pero también dice para persuadir. ¿Qué significa esta palabra? Te va a motivar, a encaminar, te va a hacer que camines de la forma recta. Que todos tus actos pasen por aquí, por este colador. Para que lo que pase, si yo hablo aquí, ahorita que se usan los cubrebocas, el cubreboca yo les decía, no es para que los demás, para que no te enfermes tú, es para que no enfermes a los demás con tu saliva. Bueno, el cubrebocas te ayuda. Esto es un cubrebocas mejor, porque ese sí te protege. Este sí te ayuda a que lo que salga de aquí, si ya pasó por aquí, es bueno. Haz lo que pase por aquí, para que sean tus actos rectos, mago. Sí, sin olvidar que esto se refiere solamente a nuestro comportamiento. Así es, así es. No a nuestra salud. No es nuestra salud, es a nuestro comportamiento, ¿ok? Entonces, nos da la verdadera sabiduría. Santiago, San Pablo, al apóstol Santiago, le dice en el capítulo 3, versículo 13, del 13 al 18, dice, ¿hay entre ustedes algún sabio y experimentado? Pues muestre con su buena conducta que sus obras tienen la sencillez de la sabiduría. Pero si tienen el corazón cargado de rivalidad y de ambición, ¿por qué se enorgullecen y no dicen la verdad? Semejante sabiduría no procede de arriba, que es terrena, sensual, demoníaca. Esa es la que no nos va a ayudar. Porque donde hay envidia y ambición, ahí reina el desorden y toda clase de maldad. En cambio, la sabiduría que procede de arriba es en primer lugar intachable, pero además es pacífica, tolerante, conciliadora, compasiva, fecunda, imparcial y sincera. Voy a ponerles al final estas citas, porque la verdad, hermanos, si queremos tener esta fe, hagámosla una fe bíblica, pero razonada. Que nuestra fe lleve la fe y la razón, para que sean esas dos alas que nos eleven a nuestro Señor. Hoy hablamos sobre la fe, porque nos ayuda a ser mejores. Pero ustedes, por favor, hermanos, sigan analizándose, sigan entrando en ustedes, para que nosotros podamos fortalecer nuestra fe, es entrar y hablar con Dios en nuestro interior y decirle, Señor, que si yo te alabo y te danzo como David, sea una danza que primero surgió aquí en el corazón, no en los pies, no en las manos, primero en el corazón. Porque nosotros, con esta fe razonada, con esta fe podemos amarlo de verdad, entonces completamente. Y al amarlo es porque lo creemos. Yo no puedo amar a alguien que no conozco. No puedo amar a alguien que no creo en él. Si lo amamos, nosotros tenemos que hacerlo de una manera en que cuando tú te acerques a la mesa de oración y estés orando, vengas con ese corazón creyente, con ese corazón completo de fe y dispuesto a llevársela al hermano, a ser fecundos con nuestra fe. Hago la oración final. No, gracias. Todavía no. La oración final todavía no. Solamente no. Quiero añadir un poco a lo que tú estás diciendo, que nuestra fe, de acuerdo al catecismo de la Iglesia Católica, ahí estás bien. Nuestra fe, de acuerdo al catecismo de la Iglesia Católica, es sostenida por la fe de los demás. Así es, totalmente. Mi fe se fortalece con tu fe y tu fe se fortalece con mi fe cuando hacemos la oración por el otro. Y todos los días, si nosotros estamos estando en la misa, pedimos unos por otros. A veces no nos damos cuenta, pero pedimos por los demás.
Y eso es bien bonito, es bien importante pedir por el otro, porque al pedir yo por ustedes, Estoy su pidiendo fe por mí. se fortalece. Pero el que por otros pide, Por si por aboga. sí aboga. Entonces esa es la parte importante de esto. Y quería compartir esto de lo que hablaba Mari Carmen, de la transmisión de la fe, pero también cómo se fortalece nuestra propia fe. Por eso es tan importante el credo, Mago. Así es. Y como decía Santa Teresa, creo, Señor, pero aumenta mi fe. Esta frase tan corta y tan breve Fuerte. es muy fuerte, Creo, Señor, pero pero aumenta aumenta mi fe. Hermanos, con esto estamos terminando esta clase por esta semana, pero les pedimos a ustedes, hermanos, que sigan enviándonos sus comentarios, que sigan enviándonos sus preguntas. Nosotros vamos a tratar. Hubo algo más, Mago, que quiero decir. Hay gente que nos dice que por qué no lo hacemos 2 veces por semana. No, si ustedes quieren, nosotros lo hacemos. Tiempo no lo damos. Estamos en casa, tenemos muchas cosas que hacer, estamos con algunos estudios, pero nos damos el tiempo para hacerlo. Siempre y cuando ustedes nos digan que quieren las clases 2 veces por semana, nosotros, feliz de la vida, lo haremos. Y Mago, sé que tienes la oración final. Y algo más que decir, Mari Carmen. Te dejo. Perdón, digamos. Hemos estado trabajando también en tener una página unida a nuestra página de Facebook, que va a ser una página en internet. Un canal de videos en YouTube. Y la clase que tuvimos la semana pasada, probablemente el día de hoy o el día de mañana, la voy a poner ya en el canal de YouTube de Fe que Une. Y esta clase iré añadiendo estas clases también en YouTube. Entonces, eso es lo que estamos trabajando, tratando de aprender más sobre cómo hacer esto, de trabajar así, de las redes sociales. No es fácil, pero pues poco a poco hemos ido aprendiendo y lo haremos junto con ustedes. Y irán viendo algunos cambios, por ejemplo, el día de hoy que tuvimos esta imagen ya de nos fondo. sentimos gente grandes. Tratamos de hacer algo diferente, de hacer algo mejor para ustedes y pues cambiar un poquito el fondo, porque estar en casa a veces, y también cambiarles un poquito también a ustedes las imágenes que vamos a ir poniendo de fondo. Y bueno, vamos a concluir con la oración. ¿Quieres compartirla conmigo? Me quedo aquí de este lado atrás para... Ok. Entonces, esta oración se llama Recibe, Señor, y creo que es una oración que nos va a hacer muy bien hacerla en este tiempo y con este tema. Recibe, Señor, nuestros miedos y transfórmalos en confianza. Recibe, Señor, nuestro sufrimiento y transfórmalo en crecimiento. Recibe, Señor, nuestro silencio y transfórmalo en adoración. Recibe, Señor, nuestras crisis y transfórmalas en madurez. Recibe, Señor, nuestras lágrimas y transfórmalas en plegaria. Recibe, Señor, nuestra ira y transfórmala en intimidad. Recibe, Señor, nuestro desánimo y transfórmalo en fe. Recibe, Señor, nuestra soledad y transfórmala en contemplación. Recibe, Señor, nuestras amarguras y transfórmalas en paz del alma. Recibe, Señor, nuestra esperanza, nuestra espera y transfórmala en esperanza. Recibe, Señor, nuestra muerte y transfórmala en resurrección. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga, hermanos en Cristo, y que la Virgen los acompañe siempre en su peregrinar en la fe y los lleve siempre de la mano al encuentro con Jesús.